Buenos días. Hace unos días tuvimos una visita histórica del presidente Trump que quedará grabada en los anales de la historia de nuestra nación. Hoy tenemos la fortuna de recibir la visita del vicepresidente J.D. Vance. Y quiero contarles algunas cosas sobre eso. Primero, en el último año hemos tenido una alianza y una asociación sin precedentes con Estados Unidos. Eso está cambiando Medio Oriente y también está cambiando el mundo. Crea oportunidades no solo para la seguridad, sino también para la expansión de la paz, en la cual estamos trabajando con mucha dedicación. Y simplemente no tiene comparación. He estado aquí algunos años. Ya sabes, he pasado por varias administraciones. Aprecio la cooperación y la ayuda que hemos tenido, pero nunca ha habido nada como esto. Y el presidente Trump lo dijo, es como una alianza. Algo que nunca había ocurrido antes. Bueno, eso incluye un círculo cerrado, tanto de nuestro lado como del lado estadounidense. Y el presidente Trump sabe a quién elige para estar en ese círculo. Uno de los miembros, por decirlo suavemente, es el vicepresidente. Hemos tenido la oportunidad de tomar decisiones conjuntamente dentro de una asociación muy unida y basada en la confianza. Y me causó una gran impresión. Me impresionó tu claridad, tu agudeza, tu solidaridad con nuestra causa común y la genuina amistad que vi, tanto en nuestras reuniones de conferencia como también en nuestras reuniones privadas. Y es con ese mismo espíritu que te doy una muy cálida bienvenida a Jerusalén en estos días de destino. Estamos cambiando el rostro de Medio Oriente y iba a decir, trae a tu familia el próximo año a Jerusalén. Pero mejor digo, bienvenido este año a Jerusalén, nuestro gran amigo J.D. Vance. Gracias. Señor Primer Ministro, y gracias a todo su equipo por su hospitalidad y por recibirnos. Como dijo el primer ministro, estos son días de destino, y estamos muy entusiasmados de sentarnos y trabajar juntos en el plan de paz para Gaza. Tenemos una tarea muy difícil por delante: desarmar a Hamás, pero reconstruir Gaza, mejorar la vida de las personas en Gaza, pero también garantizar que Hamás ya no sea una amenaza para nuestros amigos en Israel. Eso no es fácil. Creo que el primer ministro lo sabe tan bien como cualquiera, pero es algo a lo que estamos comprometidos en la administración Trump. Y creo que, incluso en las últimas 24 horas, hemos tenido muchas buenas conversaciones con nuestros amigos en el gobierno israelí, pero también, francamente, con nuestros amigos en el mundo árabe que están dando un paso al frente y ofreciendo desempeñar un papel muy positivo en esto. Así que vamos a seguir trabajando en ello. Honestamente, no sabía qué esperar. Sé que el presidente estuvo aquí hace una semana para recibir a los rehenes que regresaron a casa y en realidad firmar el acuerdo una semana después de iniciado. Hay mucho trabajo por hacer, pero me siento muy optimista sobre dónde estamos. Así que gracias por la asociación. Gracias por su disposición a seguir trabajando en esto. Y creo que vamos a lograr grandes cosas aquí. No será sencillo. Sé que hay algunas personas en los medios que, creo, están en contra de esta propuesta, pero pienso que tenemos la oportunidad de hacer algo realmente histórico. Así que seguiremos trabajando en ello junto a todos nuestros amigos en el gobierno israelí. Muchas gracias por recibirnos. En Jerusalén, el primer ministro Benjamín Netanyahu y el vicepresidente estadounidense J.D. Vance se reunieron en lo que ambos llamaron días de destino para el Medio Oriente. Netanyahu destacó la alianza sin precedentes con Estados Unidos, una cooperación que, según él, está cambiando no solo la región, sino también el mundo. Agradeció el apoyo de la administración Trump, calificando la relación como una asociación única en la historia de ambas naciones, y reconoció la confianza y la amistad que ha encontrado en el vicepresidente Vance. Pero detrás del lenguaje diplomático, las palabras dejan ver algo más profundo. Una guerra que todavía no termina, una paz que sigue siendo una ilusión.
porque mientras en Jerusalén se habla de acuerdos, en Gaza jamás volvió a romperlos. Sí, ese mismo grupo que dice luchar por la libertad del pueblo palestino fue el primero en violar el nuevo pacto, lanzando ataques apenas días después de la firma del acuerdo. El vicepresidente Vance habló con entusiasmo sobre un supuesto plan de paz para Gaza. Dijo que su tarea será desarmar a Hamás, reconstruir el territorio y mejorar la vida de los palestinos. Suena esperanzador, pero la historia ya nos ha enseñado cómo termina cada intento de reconstrucción: en túneles subterráneos, en lanzaderas de cohetes y en niños adoctrinados para odiar a Israel. La pregunta es inevitable: ¿cómo se puede hablar de paz cuando los mismos que gobiernan Gaza ejecutan palestinos en plena calle? Sí, ejecutan a su propia gente. Los videos existen. Hamás disparando a quienes se atrevieron a cuestionar sus órdenes. ¿Dónde está la indignación internacional? ¿Dónde están los titulares que griten la verdad? Silencio total. Ningún comunicado, ninguna condena. Solo el mismo discurso gastado de siempre. Israel es el agresor. Israel mata civiles. Israel rompe la paz. Y mientras tanto, el terror sigue gobernando en Gaza. Los fondos de ayuda internacional no se destinan a hospitales, sino a fortificaciones. El cemento no se usa para viviendas, sino para túneles de guerra. Y las voces que piden reconciliación terminan silenciadas o muertas. El primer ministro Netanyahu dijo: estamos cambiando el rostro de Medio Oriente. Pero ese cambio no depende de reuniones ni de promesas políticas. Depende de que el mundo despierte y llame las cosas por su nombre. Porque no se puede construir la paz sobre la mentira. Y la mayor mentira es creer que jamás quiere la paz. Israel no está destruyendo Gaza. Está intentando rescatarla de las manos de quienes la usan como escudo, de quienes sacrifican a su propio pueblo para mantener el odio vivo. La paz no se logra firmando acuerdos vacíos. La paz se conquista con verdad, justicia y memoria. Y mientras el mundo siga culpando a Israel y perdonando a los verdugos, el conflicto no se detendrá. El verdadero obstáculo para la paz no es Israel. El verdadero obstáculo es el terrorismo, el fanatismo y la hipocresía global que se niega a verlos por lo que realmente son. ¿Y usted qué parte está haciendo? Comparta este video para que otros conozcan la verdad. Nos vemos en un instante. Just Productions. Brillando en la red.